Ya, ahora sí, muy buenos días de nuevo, hermanas. Y quiero agradecerles por estar acá con nosotros en vivo. Hay muchas hermanas que están estudiando en este curso por las grabaciones, por tema de trabajo y por tema de internet. Entonces, también a ustedes que están escuchando por las grabaciones, muy buenos días. Muchas gracias por todos que han enviado sus comentarios o sus preguntas por WhatsApp. Muchas gracias por eso. Y ahora vamos a seguir con nuestro viaje por el Antiguo Testamento. En lección 2, en la clase anterior, estudiamos el gran poder de Dios a librar su pueblo. Estudiamos la Pascua, ¿cierto? Y después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, eran guiados por Moisés en el desierto y eran testigos de muchas cosas increíbles de Dios. Bueno, claro, fueron testigos de cómo Dios los libró de Faraón y Egipto, los egipcios, ante el Mar Rojo. También fueron testigos de cómo recibieron comida y agua de Dios durante su viaje en el desierto. Fueron testigos de cómo Jesús les dio la victoria sobre sus enemigos. Y ahora vamos a ver de nuevo cómo eran testigos del poder de Jesús, de Dios. Y hoy día vamos a enfocarnos en Moisés y la monte Sinaí. Esta parte de la Biblia es muy importante para nosotros hoy día también. Por eso vamos a estudiarlo más profundamente hoy día. Mi oración siempre es de Salmo 19. Sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y para ustedes que conocen su Salvador y saben que ustedes también son parte del pueblo elegido. Vamos a empezar hoy día con una oración, como siempre. Oremos, hermanas. Amado Dios, ayúdame a temerte y amarte todos los días de mi vida y a cumplir tus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder. También sé que no te amo como debo amarte. Perdóname, concédeme que en mi vida se manifieste mi amor y mi respeto por ti para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, vamos a empezar hoy día. Tengo una consulta diferente para ustedes y invito a tus respuestas honestas, ¿ok? Porque es una consulta que tengo acerca de este curso. Este curso en las tareas tiene mucho de lectura. Por ejemplo, hoy día tenemos que leer partes de Éxodo y de Deuteronomio. Entonces, tengo una consulta y sería genial si podrían contestar de tu experiencia. ¿Cómo están con la tarea? ¿Es mucho? ¿Es complicado? ¿O está bien? ¿Cómo van con las lecturas de tarea? ¿Algunos comentarios? Bueno, yo, como estamos practicando las 4C, pues sí, a veces hay que profundizar un poquito, se alarga más. Y esta historia en particular, la del día de hoy, sí me pareció como un poco larga. Pero sí, muy bonita la historia, siempre da mucha enseñanza. Gracias, Carola, por sus comentarios. Sí, era largo, por eso, esta es mi primera vez enseñando este curso y por eso tengo la consulta, la pregunta, porque quiero ver cómo es para los participantes también. Entonces, gracias, Carola. ¿Alguien más?
Adelante, Damaris. Sí, la tarea fue un poco larga, pero interesante. Tuvieron muchos detalles que nosotros hemos leído, ¿verdad? Yo creo que hemos leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, creo yo, ¿verdad? Más de una vez, pero no nos hemos detenido en los detalles. Y eso es lo que a mí me encanta de eso. Por ejemplo, ¿qué significa Sinaí? Si Sinaí y Oreb eran lo mismo, es decir, yo no me había percatado de eso hasta ahora que estamos escudriñando. Entonces, para mí es interesante y de mucha bendición para mi vida, así que no importa que sea largo, así aprendemos más. Qué bien, qué bien. Gracias, hermana. Sí, yo quería comentar de eso porque especialmente a las que están escuchando la grabación también, que está bien, hermanas, no hay ningún problema si estás empezando este curso y no estás acostumbrado a leer directamente de la Biblia. Está bien. Y cuando empiezas a leer por la primera vez, es un poco confundido, ¿cierto? ¿Dónde está Éxodo? ¿Dónde está este versículo? ¿En qué estamos? Entonces, que no le sienten temor o vergüenza de acercarme y preguntarme cómo pueden encontrar las lecturas de la Biblia. También hay otras oportunidades, por ejemplo, si alguien cuesta leer. Tenía un estudiante que tenía mucha artritis en sus manos, entonces no podría tener la Biblia en la mano. Entonces, con ella podría enviar las grabaciones de la lectura para que ella pueda escuchar. Entonces, si alguien está, si la tarea es un poco complicada para alguien, me avisa nomás. Y la idea es que aprendemos cómo leer la Biblia y aprendemos paso a paso, ¿cierto? Entonces, si necesitas un poco de ayuda, no hay ningún problema. Por eso estamos. Y sí, para mí era bastante interesante también la lectura de hoy en día. Vamos a estudiar en el monte Sinaí y vamos a empezar con captar, que es la introducción. Y ustedes tenían algunas preguntas de tarea. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta de la tarea habló de Egipto. Disculpa, alguien está entrando. Voy a permitirle que puedan entrar. Dice que el país de Egipto se menciona en muchas ocasiones en la Biblia. ¿Qué tanto pueden decirnos del papel de Egipto en la Biblia? ¿Pueden mencionar unas historias clave en que sale Egipto? ¿Algunos comentarios, hermanas, de esta tarea? Egipto fue el lugar donde estuvieron los israelitas por muchos años de manera, o sea, eran esclavos, eran oprimidos. Antes de que Moisés los sacara de Egipto, pues ellos estaban ahí presos. Perfecto, sí. Era como 430 años, ¿cierto? Que sufrieron en Egipto como esclavos. Gracias, Carola. ¿Alguien más? ¿Puede mencionar otras historias clave en que sale Egipto? Sofía, buenos días. Hermana, no te escucho. Hermana Sofía, veo que tienes la mano arriba, pero no te escucho. Entonces creo que necesites ver algo con tu micrófono. A ver, no. Qué pena. Quizás, Sofía, podrías hacer tu comentario en el chat. Porque no sé por qué no podemos escucharte. Damaris, adelante. Gracias, profesora. Tenemos la historia de José, ¿verdad? Que eso es el inicio, porque él fue ahí, ¿verdad? Porque fue vendido por sus hermanos y encontró gracia delante de Potifar y pudo, con el sueño de Faraón,
y así él tuvo un cargo de eminencia, y entonces así fue que llegó su familia, y fue, después que ellos murieron, se volvieron esclavos de Egipto. Toda esa Perfecto, historia sí. del pueblo de Israel. Otra interesante, lo que acabamos de ver hace poco en una de las clases, fue el nacimiento de Moisés en el río Nilo, que fue lanzado en el río Nilo y lo encontró la hija del faraón, y él estuvo ahí 40 años en Egipto, se educó, ¿verdad? Y ya después ya sabemos que se fue como pastor de ovejas. Algo importante que yo encontré también fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Cuando en Génesis 15:18 lo encontré, donde dice: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, hay una promesa que le dio a Abraham. ¿Y qué más? También estudiamos la semana pasada de las 10 plagas, que fue en Egipto también, ¿no? Sí, también, muchas gracias. Sí, sí, gracias por mencionar a Abraham, porque sí, Abraham de hecho pasó por Egipto una vez, pero también Dios mencionó a Abraham acerca de Egipto en algunos de sus promesas que compartió con Abraham. Y Sofía escribió por chat, muchas gracias, hermana. Escribió: Jesús estuvo escondido en Egipto en su niñez. Y es la verdad. Recuerden cuando Jesús nació en Belén, después de algunos años tenían problemas con el rey Herodes y tenían que escapar y fueron a Egipto para vivir algunos años. Entonces Jesús también llevó algunos años en Egipto. Qué interesante. Gracias, Sofía, por este comentario. La segunda pregunta de su tarea era de Monte Sinaí, o también puede ser Monte Oreb. Bueno, sabemos que hay un debate acerca de exactamente dónde está esta ubicación, pero la pregunta de tarea pidió que ustedes podrían buscar por internet cómo se ve este monte, esta región en general. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo es Monte Sinaí o Monte Oreb? Hay una pista en la pantalla también. Adelante, Damaris. Lo notamos seco, profesora. Es un estado seco, árido, ¿verdad? Sí, exacto. Así seco. Seco, sí. Sin vegetación. Había un clima extremo, calor del día allá. Entonces, hoy día, hermanas, nuestra historia se enfoca acá. Entonces, si pueden ver la imagen que está en la pantalla, ahí tenemos una imagen de donde estaba Moisés y el pueblo de Israel antes del monte de Dios. Okay. Ahora vamos a pasar a la segunda C, que es la historia. Okay. Y yo voy a tomar un momento ahora para hacer un resumen de lo que han leído. Okay. Sabemos que los israelitas salieron de Egipto con Moisés y después de 3 meses en el desierto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon enfrente de esta montaña. Entonces, de nuevo, podemos imaginar al pueblo de Israel en este terreno que pueden ver en sus pantallas. Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Y Dios pidió a Moisés que comunica con el pueblo. Y esta parte Dios compartió, lo que yo compartí también en su grupo de WhatsApp. Dios compartió que el pueblo eran testigos de lo que Dios hizo en Egipto. Y después Dios dijo: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Ustedes serán para mí una pueblo santa. Y en este momento el pueblo de Israel contestó: sí, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Okay.
Y después Dios pidió que Moisés consagra al pueblo, que laven sus ropas y prepárense porque el Dios mismo va a bajar en este monte. Entonces necesitan prepararse, como Moisés antes en la salsa ardiente tenía que sacar sus sandalias, ¿cierto? Tierra santa. Entonces los israelitas tomaron 3 días para prepararse y en este tercer día el Señor descendió al monte. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguien recuerde cómo descendió el Señor al monte? ¿Quieren los detalles que compartieron en Éxodo y en Deuteronomio? En forma de fuego. Exacto, sí, de fuego. ¿Y qué más? Bajó el fuego, sí, muy bien. ¿Y qué más? Una nube espesa, profesor. Un densa nube con fuego. Y alrededor, ¿qué podrían escuchar y sentir mientras bajó Jesús o Dios? Como truenos, como un fuerte sonido estrondoso. Exacto. Sí, esta parte es bastante fuerte. Dice que en el tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube que posó sobre el monte. Y un toque muy fuerte de trompeta que puso a temblar a todos que estaban allí. Imagínense, el Señor había descendido sobre el monte en medio de fuego y humo salió del monte y sacudía violentamente. Imagínate, suena de trompeta. Dice que el pueblo era lleno de temor y podemos imaginar por qué. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era tan visible en este monte. Dios llamó a Moisés a cumbre y quería avisar a Moisés que nadie puede tocar este monte, nadie puede acercar a este monte, porque si lo hacen van a morir. Okay. Entonces, Una Moisés pregunta. compartió. Sí. Quería hacerle esa pregunta, hermana. Claro. Varias veces Dios le dijo a Moisés que por favor no se acercaran porque si se acercan morían, pero siempre se los advirtió varias veces. Eso me pareció, no sé, quería hacerle esa pregunta. ¿Por qué avisó a Moisés tantas veces? Sí, sí. Sí. Yo creo que es más para mostrar que, bueno, la santidad y poder de estar en la presencia de Dios y nosotros como pecadores no podemos estar en su presencia. Okay. Y la repetición muestra que es la verdad, ¿cierto? Es aún más fuerte que no podemos acercarnos a Dios como pecadores. Ok, gracias. Es una buena consulta y también pienso en Jesús y como por Jesús ahora podemos acercarnos a Dios. Entonces doy aún más gracias por la vida de Jesús que nos permite acercarnos ahora a Dios. También en su tarea tenía la oportunidad de leer un poco de Deuteronomio. Y esta parte habló de nuevo, de la misma cosa de Monte Sinaí, y también explicó cómo Dios escribió las 10 mandamientos en tablas de piedra y los entregó a Moisés. Okay, entonces vemos en Deuteronomio que Jesús escribió los mandamientos y vemos en Éxodo como Dios habló de los 10 mandamientos. Entonces ahí estamos, eso es la historia de hoy día. ¿Algunos otros comentarios o preguntas? ¿Algo más que leíste que no hablé? ¿Que no mencioné?
Estamos. Bien, hermanas. Ok, ahora vamos a pasar a las preguntas. Y somos pocos hoy día, pero está bien. Vamos a pasarlos pronto. Les invito a compartir con nosotros en la tercera C, que es considerar. Vamos a repasar la historia para que todos estén en la misma página. Pregunta número 1. ¿Quiénes son las personas de esta historia? Empezamos con Moisés. Moisés está ahí, claro. ¿Quién más está ahí, hermanas? Los hijos de Israel. Exacto, los hijos de Israel. ¿Quién más? Aarón. ¿Disculpa? Aarón. Aarón, sí, Aarón está ahí Dios. también. Lo principal, Dios. Dios. Dios que estaba en una densa nube, ¿cierto? Pero tenemos los Sí. hijos de Israel, Moisés, al Señor Dios y Aarón, era mencionado. Muy bien, hermanas, gracias. Ahora, pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ya hemos hablado de la nube. ¿Qué más? Bueno, yo había colocado el desierto de Sinaí. Perfecto. El toque de la trompeta me pareció un objeto. Exacto, sí, el sonido de la trompeta. Las tablas que también hablan de las tablas de la... Sí, tienes razón, no lo tengo notado, pero sí, claro, las tablas, ¿cómo puedo olvidar de las tablas? Sí. Las carpas donde ellos estaban. Muy bien. Las rocas. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Sí, yo creo que está bien la densa nube, la trompeta, carpas, las tablas, muchas gracias. Y tristemente se ve como hemos perdido la Mercedes y Sofía por internet. Espero que puedan regresar. El internet es complicado, es muy complicado. Ahora avanzamos a pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ya hemos conversado de eso. Sabemos que estamos en el desierto de Sinaí, enfrente del monte Sinaí o monte Horeb también. Sabemos que el clima es muy seco y caliente. No hay mucho agua, no hay mucha vegetación. Ahí estamos. Ahora, una pregunta un poco más complicada. ¿Cuál es el problema que podemos notar en esta historia? Hermana, yo coloqué nuestro pecado. Pues siempre ya como he repetido, sí, que no se acerque. Bueno, nosotros somos pecadores en ese momento más porque no conocíamos la ley. Perfecto. Sí, el pecado. Y el pecado nos separa de Dios, ¿cierto? Es una separación de Dios Santo y nosotros. Perfecto. ¿Hay otros problemas, hermanas? Yo encontré uno, perdón, Ya. no levanté la mano. Está bien. El pueblo tuvo miedo cuando Dios se les presentó. Ellos tuvieron mucho miedo. Sí, claro. Y eso también es un problema, que tienen miedo de Dios. Podemos ver eso tanto recién han salido de Egipto. Son un pueblo nuevo. No tienen un gobierno, no tienen estructura como un pueblo, no saben qué quiere Dios de ellos. Entonces, un problema también es que Dios necesita informarles y apoyarles ahora en su vida nueva, ¿okay? Porque no saben de lo que están haciendo, solo que salieron de Egipto y ahora están enfrente de este monte, ¿cierto? Pregunta número 5. ¿Cuáles eventos ocurrieron? Ya pasamos por esta parte, entonces vamos a saltarlo. Pregunta número 7. Disculpa, 6. Pregunta 6. No, disculpa, yo estaba adelantando. Número 5 era cuál es el problema. 6, cuáles eventos ocurrieron. Ya pasamos a esta parte. Ahora número 7, disculpa. ¿Se resuelve el problema? ¿Sí o no?
Adelante, Damaris. Con respecto al problema que dije del miedo, sí se resuelve porque Dios habla a través de Moisés. Ellos se quedaron en la orilla del monte, en el desierto, y entonces baja Moisés a hablarle. Entonces se resuelve el problema. No se tuvieron que enfrentar a Dios. Gracias, hermana, sí. ¿Y los otros problemas que mencionamos de pecado, de que el pueblo no Sí, sabía? porque ¿Ya? Dios nos da los 10 mandamientos. Exacto, los 10 mandamientos. Entonces, Dios mostró su voluntad a su pueblo, ¿cierto? En este momento estaba mostrando su voluntad a todos. Hola, muy buenos días, María. ¿Cómo estás, hermana? Vamos respetando una orden. María, ¿me escuchas? Ya. Gracias, hermana. Que sea muy bienvenida, hermana María. Ya, ahora vamos a seguir a consolidar, ¿ok? Las 5 preguntas de consolidar. Pregunta número 1. ¿De qué se trata esta historia? Se trata especialmente de los 10 mandamientos, que el Señor dio su ley a su pueblo en este monte Sinaí. ¿Ok? Y también se trata de cómo su pueblo ahora es una nación elegida, que han salido de Egipto, son apartados, son una nación completa y ahora tienen la ley de Dios, son una nación elegida por el Señor. Pregunta número 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Que nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa, hermana. Exacto, Carola, sí. Sí, no sé si ustedes han visto, para mí en algunas iglesias que he visitado, en la parte de la confesión de pecados, usan parte de esta historia de Monte Sinaí. Dice, ¿quién puede afrontar la monte del Señor? ¿Quién puede acercarle? Es una forma de recordarnos de nuestro pecado, ¿cierto? De que de verdad Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios es santo. Y sin Jesús no podemos acercarle. Es bueno recordar eso. ¿Alguien más un otro pecado que nos enseña a confesar? Bueno, para mí un otro, no sé cómo es para ustedes, pero cada vez que leo los 10 mandamientos, es un recuerdo fuerte de mi pecado, ¿cierto? Es tan fácil leer los 10 mandamientos y piensar, ya Dios, no he cumplido perfectamente tus mandamientos. Confieso que soy una pecadora. Entonces, siempre en la tarea tenía la oportunidad de leer los 10 mandamientos de Dios. Es un recuerdo. La ley nos muestra nuestro pecado. Pregunta número 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Algunos pensamientos, opiniones? Bueno, que primero Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, pero nos dio la libertad. En la historia, ¿no? Y ahorita también, pero en la historia nos libertó a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. María, adelante. María, no te escucho. Ahí sí. Pastora, pues yo veo el amor de Dios en entregar a su único hijo a la cruz para revivirnos a nosotros del pecado. Es el amor más grande que Dios
nos dio a nosotros. Un regalo precioso de él. Exacto. Ese es pastora. Gracias, María. Sí, vemos al gran amor de Dios en que mandó Jesús, al que cumpliría al 100 los 10 mandamientos y toda la ley, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros no podemos, Jesús lo hizo por nosotros. Y también veo el amor de Dios en cómo eligió a este pueblo, protegió a este pueblo como su pueblo, para que desde este pueblo puede llegar el Salvador del mundo, Jesús. En un parte dice, será mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece, pero ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Es su amor para sus hijos, ¿cierto? Y nosotros también por Jesús somos parte de su pueblo santo. Somos parte de su nación elegida por la gracia de Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Cuando vimos la historia de Monte Sinaí, como bajó Dios y como entregó su ley a su pueblo, ¿qué nos enseña a pedir y hacer? Damaris. Me enseña a pedir, ser agradecido con Él, porque a pesar de mi pecado no me consumió, sino que más bien tuvo misericordia de mí, enviando a su Hijo Jesucristo para que Él pagara todos mis pecados, todos mis delitos en mi lugar. Entonces, al enviar a nuestro Señor Jesucristo, eso fue el máximo amor que Dios nos ha mostrado a la humanidad. Amén. Amén. Estoy muy de acuerdo. Me enseña la misma cosa. Sea aún más agradecida por el regalo de Jesús. Sí. También me enseña que deseo vivir según la voluntad de Dios. Que aunque Jesús me salvó y Jesús cumplió todas las leyes por mí en mi lugar, quiero todavía vivir en la voluntad, según la voluntad de Dios. Entonces también quiero seguirle, quiero obedecerle. No porque necesito hacerlo para llegar al cielo. Dios ya ganó eso para mí en la cruz. Pero es mi Dios. Es santo, es perfecto y yo quiero escucharlo, quiero seguirlo. ¿Qué opinan ustedes en número 5? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje con otros? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir el mensaje de Monte Sinaí y el ley dado por Dios? De mi parte pienso en algunas de las hermanas que están escuchando la grabación, que yo sé que tienen un ministerio de jóvenes, de adolescentes. Y para jóvenes, para adolescentes y también para personas que están nuevas a la fe, que no conocen su Dios,
Esta historia es una buena historia para enseñar la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? Muchas veces empezamos con el amor de Dios. Empezamos más suavecito, ¿cierto? Pero también tenemos que recordar que Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo. Y enfrente de Él no somos perfectos. Entonces es una historia para mostrar quién es Dios, quién somos nosotros. Y después, quién es Jesús. Y ahora podemos acercar a este santo Dios, ¿cierto? Entonces, de mi parte pienso en personas que son nuevos a la fe o con jóvenes. O tristemente también quizás conocen a alguien o quizás tú mismo estás luchando con pecado o conocen a alguien que no quiere cambiar de su vida de pecado. Es una buena oportunidad mostrarles por la ley que no somos perfectos, no podemos ser salvos por la ley y necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús. Damaris, vi tu mano arriba antes, disculpa. ¿Quieres agregar algo o no? Bueno, usted ya lo resumió, profesora, excelentemente bien. Eso es lo que iba a decir, enseñar los 10 mandamientos con el propósito de mostrarle la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la ley nos confronta el pecado que estamos cometiendo. Entonces, es enseñarle la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Eso era, profesor. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Sí, entonces, hermanas, ahora vamos a ver un tema muy importante. Y ese tema va a también estar en tu proyecto final, ¿ok? Entonces, fíjense bien en este tema de los 10 mandamientos para los creyentes ahora mismo, para los creyentes del Nuevo Testamento. Y la pregunta que tenemos es, ¿los 10 mandamientos sirven para nuestras vidas? ¿Qué es el papel, qué es el rol de los 10 mandamientos para nosotros hoy en día? ¿Por qué era importante para Academia Cristo tener una lección acerca del Monte Sinaí para ustedes? Ahora vamos a ver eso, ¿ok? Había muchas leyes en el Antiguo Testamento. Y ahora llegamos a esta pregunta. ¿Estamos todavía limitados a alabar a Dios en el día sábado, tal como Dios mandó al pueblo de Israel? Y los días sagrados, como Pascua que hemos visto, ¿tenemos que celebrarlo? ¿Es ley? En cuanto a las leyes dietéticas que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento, ¿tenemos que seguirlos? En cuanto a las regulaciones, los sacrificios, los lugares de adoración, ¿estos mandamientos nos aplican a nosotros hoy día? ¿Sí o no? Ahí estamos. Entonces, ahora tengo una pregunta para ustedes, ¿ok? Cuando pensamos en si se aplica la ley de Moisés a hoy día, esta pregunta es bien importante. Vamos a practicarlo ahora. Había un pastor que dijo, lo que está en tu pantalla, dijo, la ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles, sino únicamente para los judíos. ¿Ustedes están de acuerdo o no? No, eso es falso. ¿Cómo es falso, Aurea? Porque, pero, o sea, dice que solamente para, o sea, que esa ley no es para los gentiles, solamente para los judíos. Y entonces, la ley es para todo, pero la ley es como un freno para todos nosotros. Claro que ahora, después del Nuevo Testamento, cuando vino Jesús aquí a la tierra, Él murió por nuestros pecados, todo eso, entonces Él, como se dice, abolió ese pacto del Antiguo Testamento. Pero igual la ley también
nos enseña a refrenar nuestros pecados. Mejor dicho, a ver nuestros pecados. Bueno, lo que pienso yo, disculpe si dije algo mal, espero que me corrija. No, ahora está bien. En este espacio tenemos mucha libertad a conversar, porque nunca vamos a aprender si no conversamos, ¿cierto? Entonces, gracias por compartir. Y lo que escuchaste es que dices que la ley es para todo. Y Jesús llegó y ahora no tenemos que seguir la ley del Antiguo Testamento, pero es algo importante para ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces escuché como, sí es importante, pero recuerden Dios. ¿Está bien, Aurea? ¿Me resumen? Es que Jesús dijo que toda la ley se resume en esto. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay ese amor, pues están los 10 mandamientos, porque si yo amo a alguien no lo voy a matar. Si yo amo a mis padres, los respeto. Si amo a Dios, todos los días estaré en comunión con Él, en oración. Si amo a mi prójimo, no lo voy a robar, no lo voy a envidiar, porque lo amo. Entonces, el amor que nos dice Jesús que hagamos hacia nuestro prójimo es eso, realmente. Es los 10 mandamientos. Exacto, los 10 mandamientos. Entonces, Carola, ¿estás de acuerdo o no con la frase que está en la pantalla? No, no estoy de acuerdo. Ok, gracias. ¿Alguien más? En el chat tengo un mensaje de Sofía que dice que ya no es necesario. Disculpa, estoy leyendo. Ya no es necesario porque era para los judíos. Lo del sábado. La ley es para todos, confrontándonos a nuestros pecados. Sí, gracias, Sofía. Y estoy contenta que mencionaste sábado, porque esta pregunta habla de la ley de Moisés, pero muchos de ustedes en sus comentarios han comentado de los 10 mandamientos. Pero recuérdense que la ley de Moisés también incluyó otras leyes, como Sofía mencionó, para guardar el sábado y adorar en los sábados, para practicar sábado, ¿cierto? Entonces, eso no hacemos eso hoy día. ¿Por qué? Entonces, con esta pregunta ahora vamos a ver algunas distinciones de la ley de Moisés. En la próxima página o pantalla van a ver que hay 3 tipos de leyes de Moisés. ¿Ok? Hay 3 tipos. El primero es la ley civil. Recuerden que los israelitas no tenían un gobierno. Entonces, cuando salieron de Egipto, no tenían leyes como un pueblo, de cómo vivir como un pueblo. Entonces, la ley civil gobernaba la vida diaria de los judíos, como ellos no tenían ni gobierno ni rey en este tiempo. Entonces, había la ley civil. También la ley ceremonial, acerca de los sacrificios, de los días que deben celebrar. Esas eran leyes de la vida religiosa. Y la tercera tipo de ley es la ley moral. También pueden decir la ley natural, la ley moral, la ley natural. Y este tipo de ley tenían los judíos, pero también se aplica a todas personas. Okay. Entonces, ahora vamos a ver un poco más de eso, que tenían 3 tipos de leyes, pero la ley moral es lo que todavía aplica a nosotros de todos los tiempos, a todas las personas. Okay. ¿Qué es la clave para entender qué es ley moral o ley natural? La clave es, sabemos que algo es ley moral o natural para toda la gente de todos los tiempos, si en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles dejan en claro
que una ley también se nos aplica a nosotros. Que ahora mencionaste en tu comentario antes que dijo Dios acerca de los mandamientos y amor. Entonces, estamos usando el Nuevo Testamento para mostrar cómo la ley sí nos aplica a nosotros hoy en día y también a los del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento nos muestra que es ley moral que todavía se aplica. Voy a parar allá. Tengo más información, pero quiero ver cómo estamos. ¿Algunas preguntas? No. Ya, voy a seguir, pero vamos a tener más tiempo para hacer preguntas. Entonces, ¿por qué es necesario enseñar y estudiar la ley de Moisés? ¿Por qué es necesario? ¿O este curso, esta clase era una pérdida de tiempo? Bueno, muchas de las leyes de Moisés se corresponde a la ley moral o la ley natural. Entonces, sí nos aplica. ¿Okay? Los 10 mandamientos corresponden con la ley moral y la ley natural, que también Jesús y los apóstoles mencionaron en el Nuevo Testamento también. Enseñamos los 10 mandamientos porque son clarísimos. Tienen puntitos que es claro enseñar a nuevos creyentes y a los niños de la voluntad de Dios. Pero recordamos que los mandamientos de Dios no nos hacen esclavos. Dios nos salvó, no nos hacen esclavos, pero nos muestran el camino de sabiduría, de libertad y de felicidad en nuestras vidas diarias, ¿cierto? Cuando seguimos la voluntad de Dios, hay bendiciones en la vida. Hay bendiciones en la vida porque la ley nos cuida. Entonces, es bueno estudiar la ley de Moisés y entender cuáles partes de su ley se aplican a nosotros o no. Y muchos de el contenido básico de los 10 mandamientos se aplica a nosotros en hoy día también. También hay un versículo o un parte de Romanos que habla del propósito de la ley. Okay, aquí lo tenemos en la pantalla. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Es de Romanos 1. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Romanos 1. Muchas gracias. Hermanas, en esta parte Pablo está hablando está mostrando que nadie tiene excusa, que la ley de Dios está escrito, por eso se llama una ley natural, está escrito en nuestros corazones, en la conciencia, ¿cierto? Entonces, los judíos tenían los 10 mandamientos en su cultura, pero también otros, como gentiles. Aquí Pablo dice tan claramente que sin los 10 mandamientos, ellos todavía no tienen excusa en no saber que hay un Dios y que es bueno y que es malo. Y por esto se llama la ley moral, porque aparte de entender o tener los 10 mandamientos, todavía hay una ley moral que está escrito en nuestros corazones para todo el mundo, todos los pueblos. Los 10 mandamientos es algo más específico de Dios que nos muestra qué es esta ley moral natural. Pero todos, es decir, que todos han tenido la ley de Dios, no solo los judíos.
Hermana, una pregunta. Adelante. Aquí acabo de leer, cuando dice Pablo que no hay excusas, quiero decir, hay gente que de repente podría decir, no, pues que yo soy católico o yo soy musulmán, o entonces Pablo dice que, bueno, que están viendo toda la creación, ¿sí? En ese aspecto está diciendo, o sea, no hay excusa de decir, a mí no me criaron, yo nunca conocí de la palabra. Exacto. Okay. Ya, exacto. Okay. Bueno, a mí no importa si hay un día final, porque yo no tenía idea de un Dios. Nadie me dijo. Y acá es como, no, es claro por la creación, por lo que está escrito en nuestros corazones, que sabemos que hay un Dios. Sabemos en general que es bueno y malo. Y eso podemos ver en el mundo. Hay pueblos, hay países, hay grupos de personas que no son creyentes, pero saben lo que es bueno y malo, ¿cierto? Tienen una ley en general y saben que es malo matar. O aunque no conocen Dios, conocen la ley de bueno y malo. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que en general, por la creación y por tus corazones, sabemos que hay un Dios, ¿cómo no? Y sabemos más o menos que es bueno o mal. Entonces no tienen excusa de decir, a mí no importa, a mí no me aplica. Porque sí, aplica a todos. Sí. Pero también gracias a Dios que nos ha dado su palabra y también que ha dado sus mandamientos para tener aún más claro su voluntad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estudiamos la ley de Moisés? Porque mucho de la ley de los 10 mandamientos corresponde con la ley moral, la ley natural que tenemos. También, como he mencionado, los 10 mandamientos son tan claras, son fáciles de enseñar, usar y enseñar. Y por eso los sigamos usando para explicar la voluntad de Dios. Podemos aprender mucho de los 10 mandamientos, hasta nuestros gobiernos hoy día. Sería bueno estudiar las leyes, los 10 mandamientos. También, como ustedes saben, en estas leyes vemos Cristo. Vemos que Él cumplió todos los mandamientos en nuestro lugar. Entonces, ver la ley nos ayuda a ver la salvación de Cristo. Y también en la ley de Moisés, también podemos ver que en el resto de la Biblia hay buenos ejemplos de la fe y amor y la cruz. Podemos ver esta ley como en otras partes de la historia también, ¿cierto? Podemos ver aún más claro fe, amor, la cruz, lo que hizo Dios para nosotros. Por eso también decimos que la ley es como un espejo de nosotros, nuestros pecados y también la gloria de Dios. ¿Algunas preguntas o comentarios? ¿No? Ya, súper. Aquí tenemos un comentario de Martín Lutero. ¿Okay? Bueno, voy a leerlo y después podemos practicarlo. Dice, Martín Lutero dijo, los cristianos deben tener cuidado de enseñar a Moisés correctamente. O sea, donde quiera él da mandamientos, no debemos seguirlos más allá, sino en cuanto estén de acuerdo con la ley natural. Permite que Moisés sea un amo y un doctor de los judíos. Disculpa. Nosotros tenemos nuestro amo, Cristo, quien nos ha remitido a nosotros lo que debemos saber, cumplir, hacer y dejar de hacer. Tenemos suficientes leyes en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no lo queremos tener a Moisés sobre nuestras conciencias, sino que únicamente nos preocupamos en mantener a Cristo sin mancha. Este dicho de Martín Lutero es bueno porque nos muestra que enfocamos en Cristo, el Salvador, quien nos salvó y por sus méritos, por su obra en la cruz, nosotros también somos salvos y tenemos
vamos a estar en el cielo por siempre, por lo que Él hizo para nosotros. Entonces, cuando enseñamos las leyes, cuando enseñamos los 10 mandamientos, no son leyes para lograr tu salvación, no son obras que necesitan hacer para ser salvos. Somos salvos, ya tenemos la victoria. ¿Y por qué somos salvos? En amor queremos seguir la voluntad de Dios. Adelante, ¿quién quería tener una pregunta? Disculpa, pensé que escuché a alguien. Entonces, cuando enseñamos la ley de Moisés, tenemos que siempre enseñarlo enfocando en Cristo, ¿cierto? Él cumplió los 10 mandamientos para nosotros. Y hay otras leyes de Moisés que no debemos seguir hoy en día, porque Dios nos dijo que no es necesario. Entonces, ahora vamos a ver algunos de esos, porque recordamos la clave, que sabemos que algo es ley moral natural para toda la gente de todos los tiempos. Si en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también nos aplica a nosotros. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento tenían que seguir el día o adorar el día sábado, ¿cierto? En los días sábados, en los días para adoración. También tenían festivales, los días sagrados. Nosotros hoy día tenemos que seguir estas leyes ceremoniales. Bueno, no, porque aquí tenemos la respuesta. ¿Alguien puede leer esta parte de Colosenses, por favor, para nosotros? Hermana, ¿puedo ser yo? Por favor, gracias. Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí vemos que Cristo, ahora en Cristo, no es necesario seguir las fiestas, los festivales, los días sagrados que celebraron antes. Porque en Cristo tenemos, eso dice aquí, era una sombra de lo que está por venir, pero Cristo ha venido, ¿cierto? Cristo ha venido. Entonces, esos son ejemplos de leyes ceremoniales que ahora no tenemos que seguir, porque Cristo ya ha venido. También habían las leyes ¿cómo se dice, hermanas? Dietéticas del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Tenemos que seguirlos también? Ahora vamos a ver. ¿Alguien puede leer esta parte de Marcos? Usted ya lo vio. Adelante, María. Marcos, Jesús dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo a todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Muchas gracias, María. Entonces aquí también tenemos evidencia del Nuevo Testamento que no tenemos que seguir estas leyes de comida que tenían antes, ¿cierto? Lo que tenemos que pensar más es lo que está en nuestros corazones, no lo que está en nuestra comida.
También habían las leyes de sacrificios y los lugares de adoración. ¿Tenemos que hacer sacrificios hoy en día? ¿Tenemos que llegar a un parte especial para hacer la adoración? En Hechos 7 vemos que dice, no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces también, hermanos, es claro que no tenemos que ofrecer sacrificios, porque Jesús era el sacrificio para nosotros. Y dice, Jesús hizo esto una sola vez y para siempre. Entonces, es un otro ejemplo de una ley ceremonial que no tenemos que seguir hoy en día. La última, los lugares de adoración, que tenemos que ir a lugares especiales para adorar. Aquí tenemos un parte de Juan 4, donde hay la respuesta. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Adelante, hermana María. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran este monte y ustedes dicen que ese lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Juan 4. Gracias, hermana, sí. Entonces aquí Jesús está hablando con la mujer en el pozo, ¿cierto? Y estaba hablando de los lugares donde necesita ir para adorar y cuál era correcto. Jesús dijo que ya viene la hora y ya llegó, porque Jesús estaba ahí con ella, ya llegó la hora, cuando no tenían que ir a un lugar para adorar, porque podrían hacerlo en espíritu y en verdad por Cristo. Entonces, hermanas, espero que ahora es un poco más claro que entre la ley de Moisés hay diferentes tipos de leyes y algunos no se aplican a hoy día. Y es claro, como sabemos, por el Nuevo Testamento, sabemos. Y hay otros que sí aplica hoy día, como el contenido de los 10 mandamientos, porque en el Nuevo Testamento también hablaron de la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Y los 10 mandamientos nos guían en esta voluntad, nos guían. Entonces, ahí terminamos con la lección chiquitita de la ley. ¿Algunas preguntas o dudas o comentarios? Bueno, gracias, hermanas. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, pueden hablar conmigo por WhatsApp y podemos hablar más de este tema, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver que voy a enviar la tarea a su WhatsApp más tarde, después de mi siguiente clase en la tarde. Y vamos a llegar a Josué en esta tarea, Josué 6. Entonces, sería interesante. Vamos a terminar hoy día alabando a Dios por lo que hizo para nosotros en la cruz, que Él cumplió la ley de Monte Sinaí para nosotros. Y también Él nos ha dado la ley de los 10 mandamientos para apoyarnos en esta vida.
para que entendamos qué es su voluntad y entendemos cómo podemos vivir en su voluntad. Pero ya sabemos que tenemos la victoria por Cristo. Era clavado en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Hermanas, puedo terminar con la bendición. Hermanas, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Que tengan un lindo día en el Señor. Les mando un abrazo muy grande. Que Dios les bendiga. Gracias, pastora. Feliz día, muchas bendiciones. Muchas gracias. Igual a ti. Gracias, hermana. Que tengan buen día con ustedes juntos.